Buen día a todos, sean bienvenidos a este módulo de OncoHub Educación dentro de la campaña de lucha contra el cáncer de mama de OncoHub Mujer 2023. Soy el doctor Andrés Imbaquingo, especialista en radiooncología. Tengo el gusto de presentar al doctor Antonio Cueva, quien nos hablará el tema uso diario del BIRATS y casos especiales. El doctor Antonio Cueva es médico especialista en imagenología diagnóstica y terapéutica. Se formó en el grupo CT Scanner, Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, en la Universidad Autónoma de México. Además, él tiene una alta especialidad en radiología e imagen de la glándula mamaria por la UNAM, Universidad Autónoma de México. En la actualidad, se desenvuelve como jefe de servicio de imagen mamaria en el Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora. Quiero antes que nada recalcar que gran parte del contenido de la presentación de hoy es basado en el ACR BIRATS de la quinta edición. Asimismo, vamos a mencionar parte de los cambios que se han hecho con ediciones anteriores. Entonces, sin más preámbulos, comencemos con una breve introducción y los objetivos del BIRATS. Como un dato curioso, pues la primera edición fue creada en 1992 y se presta principalmente para una evaluación de los hallazgos de una manera consistente y racional. Esos son puntos muy importantes dentro pues del BIRATS. Como objetivo se encuentra estandarizar sobre todo los reportes de imagen, fomentar el uso de un lenguaje común para reducir la confusión en la interpretación entre radiólogos y clínicos. Asimismo, facilitar una comunicación confiable con los médicos clínicos que van a ser quienes nos van a referir estos estudios y van a dar manejo a los pacientes. Y finalmente, pues también brindarles un seguimiento acorde a estos últimos. El BIRATS en el día a día. Como bien sabemos, pues el uso del BIRATS en el día a día del radiólogo se traduce principalmente en el reporte que vamos a generar. Y es ahí donde vienen muchas preguntas. ¿Cómo debe de estar estructurado este reporte? ¿Cómo debo describir los hallazgos? He decidido concluir un BIRATS 3. ¿Cómo debo dar el seguimiento de este BIRATS 3? En la siguiente revisión de este BIRATS 3, ¿qué es lo mínimo que debo encontrar para subir una lesión de categoría? ¿Cómo debo de utilizar el BIRATS 0 o en este caso pues también el BIRATS 6? Entonces comencemos un poquito con la estructura de un reporte radiológico orientado y de cierta manera avalado por el BIRATS pues. Este debe de contener obviamente los datos de identificación del paciente, la fecha, el logo de la empresa, todas las cosas bonitas que hacen a nuestra presentación única, por supuesto. Pero centrándonos en lo fundamental, principalmente el motivo del estudio. Es por tamizaje, la paciente se siente un nódulo mamario o el médico se lo siente, viene por un seguimiento de un BIRATS 3, es una paciente con antecedentes familiares o genéticos o una paciente con antecedente personal de cáncer mamario. Todo esto debe de ser contemplado. Debemos incluir también una descripción de la composición mamaria. Ahora, no tenemos que únicamente ponerle, qué sé yo, un número o una letra, sino que tenemos que describirla a detalle. Es un tejido predominantemente adiposo, es un tejido fibroglandular heterogéneamente denso o extremadamente denso. Asimismo, hay que separar en párrafos y detallar los hallazgos significativos usando la terminología estandarizada y acorde al BIRATS, siempre obviamente comparando con estudios previos. En este caso, y como todos mis colegas saben, como todos ustedes saben, pues los estudios previos la verdad es que son nuestros mejores amigos. Las conclusiones y el manejo deben de ir de una manera conjunta, porque si bien nuestro reporte general tiene que ser detallado de una manera concisa y ordenada, las conclusiones y recomendaciones de manejo tienen que ser aún más, ya que la mayoría de nuestros solicitantes de los estudios van a ver nuestro reporte, que por lo general recomiendo que tenga que ser únicamente en una hoja, y si es que va a ser ultrasonido y mastografía, en la misma hoja. No es necesario utilizar más de eso. Ir al reporte, van a ir estos clínicos y van a ver qué es lo que le estamos mandando, principalmente como conclusión y también para el manejo. ¿De acuerdo? Entonces, siempre tenemos que incluir la categoría BIRATS a la que corresponde. No puede faltar la categoría BIRATS. Por ejemplo, vamos a poner una conclusión BIRATS 1, estudio sin alteraciones. Sin embargo, se recomienda continuar vigilancia con mastografía anualmente, a menos que exista otra indicación clínica. Idealmente, pues como les mencionaba, el reporte debe de incluir la mastografía y el ultrasonido, y si tienen estos dos estudios, pues con más razón. Se debe categorizar con el BIRATS más alto de los dos.
Otros datos importantes es el método de estudio realizado, que también podemos usarlo en caso de que el reporte nos quede muy corto. También la técnica que utilizamos en el caso, qué sé yo, un ultrasonido, podemos poner un transductor lineal, multifocal, multifrecuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a tomar este informe como ejemplo, no con el fin obviamente de hablar mal del colega, lo cual nunca debe de estar en nuestros planes, sino el observar detalles y oportunidades de mejora para nuestro propio, pues, desarrollo, por así decirlo. El informe radiológico ha ido evolucionando a través del tiempo. En un inicio, pues era muy común describir en prosa, sin un orden establecido, porque así que esa es nuestra primera observación y punto a mejorar. En esta otra interpretación tenemos un poco más de orden, está todo un poquito más presentable. Sin embargo, se da una categoría 3 en números romanos, sugiriendo estudios complementarios, lo que correctamente debe de ser una categoría 0. En este otro estudio, se separa la descripción en cada mama como si fueran órganos por separado, repitiendo palabras. No es algo conciso porque el clínico no va a ver cada uno de estos detalles y tampoco brinda una categoría BIRATS ni una recomendación. Entonces, tenemos que procurar que nuestros reportes adopten una organización más estructurada, un lenguaje estandarizado e intentar en lo posible que el reporte completo quepa en una sola hoja, como les mencionaba. Entonces, vamos a empezar con una pequeña revisión del BIRATS dentro de la parte de mastografía y ultrasonido, porque resonancia magnética, si no estoy mal, lo van a mencionar en otra ponencia. Entonces, comenzamos con el tejido mamario. Mientras más hacia el ápice de la pirámide se encuentra, va a ser menos denso, y mientras más hacia abajo de la pirámide, hacia la base, va a ser más denso. Entonces, comenzamos con una composición mamaria de un tejido adiposo. Principalmente, pues estamos viendo que la mayor parte de la mama, en este caso, es de una composición adiposa y tenemos poco tejido fibroglandular. Posteriormente tenemos un tejido fibroglandular disperso que se encuentra, pues como dice su nombre, disperso en toda la mama, para posteriormente tener un tejido heterogéneamente denso y por último un tejido extremadamente denso que nos va a disminuir la sensibilidad, estos dos últimos, de poder realizar nuestro reporte y poder realizar pues una valoración diagnóstica adecuada. Cabe recalcar que antes, en las anteriores ediciones del BIRATS, se describía por el porcentaje de la mama que ocupaba el tejido fibroglandular. Por ende, pues decíamos que si es un tejido fibroglandular disperso, era del 25 al 50% de la mama que ocupaba. Sin embargo, una de las modificaciones en la nueva edición es que aunque exista poca cantidad de tejido fibroglandular, como en estas dos imágenes que les estoy mostrando, este tiene que depende la categorización de la densidad del componente fibroglandular. En este caso, como el tejido fibroglandular que tenemos, a pesar de que esté en menos del 50% de la composición de toda la mama, es un tejido bastante denso. Por ende, lo vamos a categorizar como heterogéneamente denso en este caso. Perdón. Ahora, los hallazgos y léxico que podamos tener. Entonces, primeramente, tenemos asimetrías, vamos a tener asimismo nódulos, vamos a tener de igual manera microcalcificaciones en la parte mastográfica, todo esto de lo que estoy hablando, y vamos a tener también distorsiones en la arquitectura. Entonces, comenzando un poquito con los nódulos, vamos a poderlos describir dependiendo de su forma, dependiendo del margen y dependiendo de la densidad. Entonces, comenzando un poco con la forma, vamos a sacar una flechita que mientras más hacia abajo se encuentre y mientras más rojo, más maligno va a ser. ¿De acuerdo? Primero, una forma redondeada, lo cual va a ser típico en una imagen quística, por ejemplo, que podamos tener. Vamos a tener una forma oval, por ejemplo, y ovalada se describen estructuras que tengan menos de 3 lobulaciones. Si pasa de 3 lobulaciones, desafortunadamente ya nos estamos encontrando con una imagen, con una forma irregular en un nódulo, y pues esto va a ser mucho más sospechoso de malignidad. Ahora, una mnemotecnia bastante práctica que le sirve tanto para la parte de mastografía como de ultrasonido es la mnemotecnia Roy, para redondeada, ovalada e irregular. Pasando a la parte de margen, vamos a tener, al igual, sacamos nuestra flechita hacia más hacia abajo, más maligno puede ser los márgenes de una lesión.
Entonces, inicialmente tenemos unos márgenes circunscritos que se vean muy bien, que se delimiten del tejido fibroglandular o adiposo que circunde esta lesión. Podemos tener asimismo un margen oscurecido, el cual, como vemos en esta lesión, podemos ver una parte de la lesión, pero el extremo que estoy marcando con el puntero láser está borrando y nos está impidiendo describir bien el borde de esta lesión. Puede ser asimismo un margen microlobulado, en el que podamos ver muchas más lobulaciones de las que habíamos presentado, por ejemplo, en la morfología irregular, en el anterior subtema, y podemos tener también que los márgenes sean indefinidos, que no podamos considerarlos o delimitarlos de una manera adecuada. Asimismo, los márgenes pueden ser espiculados, que definitivamente este es el peor predictor que podamos encontrar en el aspecto mastográfico de una lesión. Y la mnemotecnia que podemos utilizar en este caso es COMIS, para circunscrito, O de oscurecido, M microlobulado, I de indefinido y S de espiculado. Entonces así tenemos dos categorías y pasamos a la densidad. La densidad es algo sencillo, no me parece que requiere de una mnemotecnia. En este caso, pues le vamos a dar una vuelta a nuestra flecha, mientras más arriba va a ser más maligno. Una lesión hiperdensa, por ejemplo, como la que estuvimos viendo, una lesión que sea isodensa al tejido fibroglandular, una lesión que sea francamente hipodensa, en este caso, pues es muy sugestiva de un quiste por necrosis grasa. Y podemos tener también tejido adiposo, en el cual, a diferencia de la imagen hipodensa, la cual se describía muy bien y tenía un halo radiopaco, por así decirlo, el tejido adiposo pues no va a ser tan bien definido. Entonces es así como tenemos las tres características que tenemos que incluir en nuestros nódulos. Recordemos la mnemotecnia para el margen COMIS y la mnemotecnia para forma ROI. Ahora, las microcalcificaciones, que las voy a posteriormente explicar, quiero nada más darles un pequeño tip. Recordemos que no existen microcalcificaciones sospechosas que se tengan que categorizar en el BIRATS 4A, eso es un error. No hay ninguna microcalcificación sospechosa que entre dentro de esta categoría. Los hallazgos asociados que pueden tener los nódulos, por ejemplo, pueden estar asociados con un área de distorsión en arquitectura o edema, pueden tener asimismo cambios ductales, engrosamiento, retracción de la piel, lo cual también lo podemos añadir en la descripción del nódulo, y siempre describir muy bien la localización de la masa. Lateralidad, el cuadrante o posición horaria en la que se encuentra, la profundidad, ya sea en tercio anterior, tercio medio, tercio posterior, y la distancia del pezón que ésta contenga. Ahora, hablando un poquito de la distorsión en la arquitectura, me gusta hacer de cierta manera la analogía, que es como si tomáramos un lápiz y lo hundiéramos en una tela delgada. Se van a formar estos pliegues tan característicos que estamos viendo, que son presentes en las áreas de distorsión, y a diferencia de los lóbulos francos, las distorsiones en la arquitectura se caracterizan por tener el centro por lo general con tejido adiposo. No vamos a tener un nódulo bien definido. Ahora, varía un poquito la literatura respecto a dónde lo encuentren, pero por lo general una nueva distorsión en la arquitectura se va a caracterizar como un BIRATS 4B o 4C, que por ley tenemos que enviarlo a una biopsia guiada por estereotaxia. En este caso, pues vamos a empezar con otros hallazgos, los cuales son las asimetrías. En este caso, una simetría común y corriente, que son visibles únicamente en una proyección, como estamos viendo aquí en el círculo rojo. Normalmente, pues estas tienden a corresponder con tejido mamario, y el diagnóstico debe de incluir un análisis y una comparación cuidadosa con estudios previos. Es posible inclusive requerir proyecciones adicionales, ultrasonido o tomosíntesis para salir de esta duda. Una simetría global, como todos ustedes saben, involucra al menos un cuadrante de la mama. La simetría focal, en cambio, va a ser visible en dos proyecciones, en el cuadrante superior e interno de esta mama, por ejemplo. Y si no tenemos un comparativo de una simetría focal, por ejemplo, podemos clasificarla como un BIRATS 3 después de haber hecho, pues, los exámenes adicionales pertinentes. Ese es otro punto que lo voy a mencionar un poquito más adelante. La simetría en desarrollo. En este caso, pues podemos ver en el cuadrante superior e interno de la mama derecha esta lesión que se encontraba en el estudio previo,
y conforme fue avanzando en el tiempo, en el examen actual, podemos ver que ha incrementado de tamaño. La única manera de diagnosticar una simetría en desarrollo es comparándolo con el previo, obviamente, y lo vamos a concluir con un BIRATS 4B. Ahora, hablemos un poquito de las microcalcificaciones y de las calcificaciones, en este caso benignas, como les venía aclarando. Les tengo aquí un breve resumen de todas las que encontramos. Primero hablando de la piel, muy característica la radiolucidez central. Las calcificaciones distróficas, que son irregulares, por lo general son mayores de 1 milímetro de diámetro y por lo general tienen estos centros radiolúcicos, algo bastante típico de las calcificaciones grasas, por necrosis grasas. Las calcificaciones redondas suelen ser muy benignas cuando son difusas y pequeñas, como menores de 1 centímetro. Se debe usar el término puntiforme cuando sean menor a 0.5 milímetros en este caso. Y era menor a 1 milímetro, me parece que dije centímetros, una disculpa. Las calcificaciones vasculares, que son vías paralelas, las relacionan y las hacen esta analogía con la riel de tren y son asociadas con los vasos sanguíneos por lo general. Las similares a palomitas de maíz, que tienden a ser calcificaciones grandes, clásicas, mayores de 3 milímetros y son producidas por fibroadenomas en involución. La descripción de la distribución de este tipo de calcificaciones puede no ser adecuada para las calcificaciones típicamente benignas porque pues son típicamente benignas, ¿no es cierto? Las lineales gruesas en la segunda fila son asociadas con ectasia ductal, pueden formar barras y tienen un diámetro por lo general de 0.5 milímetros o mayor. Y una patología muy clásica en la que vamos a encontrar estas calcificaciones lineales gruesas es en la mastitis de células plasmáticas. Las calcificaciones por leche de calcio, vamos a tener esta morfología muy típica cuando tenemos una proyección MLO o lateral, sobre todo a 90 grados, pues vamos a tener la forma típica de la tacita de café que la describen en varios textos. En las CC, en las proyecciones craneocaudales pueden ser un poquito más insidiosas, pero definitivamente la MLO nos va a ayudar en este caso. Los hilos de sutura, tenemos que considerar antecedentes quirúrgicos previos y las calcificaciones pues anulares, que también nos pertenecen a las benignas. Ahora, hablando un poquito de la distribución de estas calcificaciones, podemos considerar una distribución que se encuentren agrupadas, que va a tener un valor predictivo positivo del 31%, si es que por lo general se definen con que existan 5 más microcalcificaciones en 1 centímetro cúbico y máximo 2 centímetros. La distribución lineal, que es de las peores que podemos encontrar en términos de valores predictivos positivos, son por lo general organizadas en una línea y generalmente siguen un trayecto ductal. Las regionales, que tienen un valor predictivo positivo del 26%, son dispersas en un volumen de más de 2 centímetros cúbicos sin tener una distribución ductal franca. Y las segmentarias, que tienen también un valor predictivo positivo muy alto, estas suelen ser por lo general característico este triángulo o la distribución como en una forma de triángulo con el ápice dirigiéndose hacia el pezón. Hablando un poco de las calcificaciones sospechosas, en este caso, pues la morfología, la distribución, las características asociadas, la ubicación de estas microcalcificaciones sospechosas deben de incluirse en el informe radiológico, es sumamente importante. Las calcificaciones amorfas tienen un valor predictivo positivo de el 21%, se van a clasificar como un 4B. Por lo general son pequeñas y de aspecto borroso que no se puede determinar bien una forma particular más específica. Esas son las amorfas. Posteriormente tenemos las gruesas heterogéneas que estamos viendo en esta imagen de acá con un valor predictivo positivo del 13%, una categoría de BIRATS 4B igual. Son calcificaciones por lo general notorias, irregulares, que generalmente tienen un diámetro de 0.5 a 1 milímetro y tienden a coalescer entre sí, pero son más pequeñas que las calcificaciones distróficas que habíamos visto, por ejemplo, en las calcificaciones por necrosis grasas. Las calcificaciones pleomórficas finas tienen un valor predictivo positivo del 29%, igual a un 4B, que en general son más conspicuas que las formas amorfas y tienen formas más discretas. Estas calcificaciones irregulares se distinguen también de las formas ramificadas y lineales por la ausencia de partículas lineales finas. Y más bien, las calcificaciones pleomórficas finas varían en tamaño y forma y suelen tener menos de 0.5 milímetros de diámetro.
Por último, tenemos pues también esta distribución un tanto ramificada y son estas calcificaciones lineales finas que tienen el mayor valor predictivo positivo del 70% que ya va a acordar con un BIRATS 4C. Ahora pasando un poquito y muy brevemente al tema de ultrasonido, hablemos de igual manera la composición del tejido y vamos a traer nuestra pirámide, ¿no es cierto? Mientras más hacia el ápice de la pirámide, más graso, mientras más hacia abajo, hacia la base de la pirámide, más tejido fibroglandular. Entonces tenemos un tejido graso homogéneo, por lo general en pacientes ya no tan susceptibles a la influencia hormonal. Tenemos un fibroglandular homogéneo, por lo general en pacientes más jóvenes, y el que mayor vamos a presentar en frecuencia va a ser el heterogéneo, una similar cantidad de tejido graso y una similar cantidad de tejido fibroglandular. Vamos de nuevo a la clasificación de los nódulos por forma, margen, orientación, ecogenicidad, y también se añade aquí los hallazgos acústicos posteriores, que no los voy a poner aquí porque si no estaría un poquito apretado todo. Vamos a poner un poco la forma, traemos de regreso nuestra flechita, mientras más abajo, más maligno. Nuevamente, ROI, acuérdense muy bien, la forma redondeada, por ejemplo, en un quiste, una forma ovalada, por ejemplo, recuerden menos de 3 lobulaciones, 3 o menos de 3 lobulaciones, más de eso, ya se trata de una forma irregular, como la que tenemos en imagen. En este caso, pues vemos un nódulo hipoecoico de bordes bien definidos, pero sin embargo tiene una morfología irregular con más de 3 lobulaciones, por supuesto. Posteriormente pasamos al margen. Aquí ya no, desafortunadamente no nos va a servir la mnemotecnia que habíamos mencionado previamente, esta mnemotecnia de Comis. Vamos a tener, sí, bordes circunscritos, como en el caso, por ejemplo, de un fibroadenoma, de un quiste, ya sea simple o complicado, pero también podemos tener unos márgenes no circunscritos, donde tenemos esta clasificación. Pueden ser de márgenes indefinidos, donde no podamos determinar bien dónde termina los márgenes de esta lesión. Pueden ser unos márgenes angulados, que podrían considerarlos también espiculados, microlobulado con una forma como de nube, ya no tantas como que espiculaciones, como habíamos mencionado perdón, en el espiculado, y el espiculado pues con estas patas muy características de los cangrejos, de los cánceres, ¿no es cierto? Entonces tenemos dos características, vamos a pasar a la tercera, la orientación, algo que todos hemos visto, mientras más abajo pues más maligno. Una orientación paralela es algo típicamente descrito como benigno, mientras que una orientación antiparalela o el famoso más alto que ancho, en este caso pues es más sugestivo de malignidad. Y por último, la ecogenicidad. No hay mucho que ahondar aquí. Sin embargo, pues la ecogenicidad puede ser anecoica, como el caso de un quiste simple. Puede ser también una ecogenicidad hiperecoica. Recordemos que la ecogenicidad debe de compararse, a diferencia de la mastografía. En el caso de la ecografía tiene que relacionarse con, compararse con el tejido adiposo, no con el tejido fibroglandular, sino más bien con el tejido adiposo. Y en este caso, pues vemos dos lesiones más hiperecoicas, más brillantes, por así decirlo, que el tejido adiposo de las pacientes. Vamos a pasar asimismo a las lesiones de ecogenicidad compleja. Van a tener porciones ya sean anecoicas o hipoecoicas. Vamos a tener pues dos tipos de ecogenicidades en este tipo. Y pasamos posteriormente a lesiones hipoecoicas, algo muy típico de los fibroadenomas, para posteriormente pasar a lesiones isoecoicas a la grasa. Vemos mucho, por ejemplo, que en algunos, qué sé yo, que en estudios que se hagan con aparatos un poquito antiguos, con transductores no tan buenos, de no tanta frecuencia, podemos caer un poquito no en el mal diagnóstico, pero un poco en la confusión de confundir los lóbulos grasos, valga la redundancia, con alguno que otro nodulito, con algún otro hallazgo un tanto benigno como fibroadenomas. Ahora, la otra categoría que les mencionaba, pues es el hallazgo acústico posterior, que pueden o no tener un hallazgo acústico, como es el caso de los fibroadenomas normalmente, puede tener un refuerzo acústico posterior en el caso de este quiste complejo. Podemos tener una sombra acústica posterior, que este va a ser altamente sugestivo de una malignidad.
y podemos tener un patrón mixto, ¿no es cierto? Que el nódulo tenga un componente que nos dé refuerzo posterior, refuerzo acústico posterior, y otra porción que nos dé en cambio una sombra acústica posterior. Recordemos, pues intentemos apuntarle en el tema de la biopsia al que tenga la sombra acústica posterior, porque este va a ser el más sospechoso definitivamente. Ahora, adentrando un poco en las calcificaciones, muchas veces no las vamos a poder ver por ultrasonido, desafortunadamente, sobre todo cuando hablamos un poquito, pues, de estas, perdónenme un momentito que me distraje con la pregunta, pero cuando hablamos de ultrasonido, por lo general no vamos a poder ver e identificar muy bien la parte de las microcalcificaciones. Estas se van a ver mucho mejor y vamos a poder diagnosticarlas oportunamente en la parte, pues, de la mastografía. Perfecto. Tenemos asimismo calcificaciones extranodulares que podemos presentar y calcificaciones intraductales. Ahora, pues los hallazgos asociados que podemos tener estos nódulos. Esto también es interesante. Podemos tener una distorsión en la arquitectura. Aquí podemos ver cómo este nódulo espiculado de morfología irregular, por supuesto, va a estar como hundiendo, como retrayendo, así como les había mencionado la analogía. Vamos a estar retrayendo esta lesión, va a estar retrayendo el tejido adyacente, ¿no es cierto? Asimismo, podemos tener cambios ductales, ya sean un conducto dilatado y solitario, o ya sea un conducto con detritus o un nódulo dentro de un conducto, altamente sugestivo de lesiones papilares, por cierto. Vamos a tener asimismo estos cambios en la piel, por ejemplo, ya sean engrosamientos, como vemos en esta imagen, o ya sean también retracciones de la piel. Otros hallazgos asociados, por ejemplo, tenemos el edema, tenemos también la vascularización, que la podemos categorizar como que una lesión tiene una vascularidad ausente, puede tener una vascularidad interna o puede tener una vascularidad anular. Y también podemos distribuirla y caracterizarlas, las lesiones, en base a su elasticidad, ya sean que tengan una consistencia dura, blanda o intermedia. Vamos a presentar pues un caso interesante para variar un poquito y para tenerlos un poquito más atentos, ¿de acuerdo? Tenemos esta mastografía en proyecciones cráneo, caudal y medio oblicuo lateral, donde vemos un tejido extremadamente denso, ¿no es cierto? Entonces, es correcto que tomemos el tejido, este tejido denso como justificación para clasificarlo como un BIRAT 0, pero es un punto, por ejemplo, de buena práctica, en este caso, hablar con el médico clínico, por ejemplo, planteando la realización de ultrasonido y la tomosíntesis, pero legalmente por el BIRATS, este estudio de tamizaje, tenga o no tenga un nódulo palpable, tiene que ser categorizado como un BIRATS 1, porque no tenemos ningún hallazgo sugestivo de cualquier cosa dentro de la mastografía. Ahora voy a mencionar muy brevemente el BIRATS 3 porque lo van a explicar un poquito mejor en la siguiente ponencia, pero por ejemplo en la parte mastográfica, donde podemos considerar un BIRATS 3, encontramos una masa circunscrita, no calcificada, podemos encontrar asimismo podemos encontrar asimismo una simetría focal. Ahora, es importante que esta simetría focal, para caracterizarla como un BIRATS 3, debe no ser palpable y debe no tener traducción ultrasonográfica. Asimismo, podemos considerar las calcificaciones puntiformes agrupadas como parte de esta clasificación del BIRATS 3, y tenemos que considerar algo muy importante. En un estudio de tamizaje que le hayamos hecho únicamente las proyecciones clásicas, no podemos darle a estos pacientes una categoría de BIRATS 3 a menos que hayamos hecho estudios complementarios,
ya sea pedirle a la paciente que traiga sus estudios previos, ya sea tomar proyecciones adicionales, tomarle conos de magnificación en caso de las calcificaciones, ya sea solicitarle ultrasonido, solicitarle la tomosíntesis y realizarlas. Posteriormente a eso, poderle aplicar una categoría de BIRATS 3. Si tenemos el estudio de tamizaje clásico, no es una buena práctica acorde al BIRATS. El seguimiento, ¿cómo tiene que ser? Por lo general, primero la recomendación inicial, supongamos. Vamos a poner un ejemplo muy práctico. El 1 de enero del 2023 viene una paciente para realizarse un estudio, le dejamos un BIRATS 3 por, qué sé yo, una simetría focal. El estudio de los 6 meses, obviamente, se lo tiene que hacer acorde a nuestras matemáticas para julio, el 1 de julio del 2023, ¿no es cierto? Entonces, es el seguimiento inicial de los 6 meses. El seguimiento al año es donde algunas personas como que tienden a confundirse inicialmente, pues en la práctica o en la enseñanza de estos temas. El seguimiento al año no tiene que ser después de ese seguimiento de los 6 meses, sino a partir del año de que se puso por primera vez ese BIRATS 3. Por ende, el siguiente estudio tiene que realizarse el 1 de enero del 2024, ¿de acuerdo? Y el siguiente año, que ya sería el segundo año de vigilancia, tiene que ser el 1 de enero del 2025, ¿de acuerdo? Entonces, se establece esta lesión y se la sigue por estos 2 años. En caso de que tengamos alguna duda, se le puede extender un año más antes de bajarla a un BIRATS 2, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuándo una lesión va a pasar a un BIRATS 3? Esta puede pasar a un BIRATS 4, perdón, si es que la lesión aumenta de tamaño, por lo general más del 20% del diámetro que se haya tomado, y que cambie de morfología, que tenga otros hallazgos asociados, una distorsión de arquitectura, que pueda tener un conducto solitario dilatado, que pueda tener microcalcificaciones, podemos subirlas a un BIRATS 4. Hablando en cambio de un BIRATS 6, aquí tenemos pues proyecciones de mastografía que nos muestran una masa pues muy evidente en el cuadrante inferior interno derecho. Tenemos asimismo edema cutáneo, adenopatías y si le ponemos un poquito de énfasis también un poquito de retracción del pezón, ¿no es cierto? El BIRATS 6 se guarda o se reserva para exámenes realizados después de una biopsia maligna, pero que las anomalías mastográficas que se encuentran son que no sean distintas del cáncer conocido. ¿Y cuándo debemos de utilizarlo? Por lo general para monitorear quimioterapia adyuvante o en un estudio de resonancia magnética que le estemos haciendo de una forma prequirúrgica y que no tenga otras alteraciones sospechosas, además del hallazgo principal, pues de la sospecha del cáncer diagnosticado, ¿no es cierto? Ahora vamos a poner otro caso interesante. Por ejemplo, tenemos pues proyecciones de mastografía en MLO bilaterales que nos muestran estas adenopatías. Sin embargo, tenemos un tejido mamario sin ninguna alteración. Tenemos pues calcificaciones redondas, difusas, en ambas mamas, que es completamente benigno. Sin embargo, esta paciente tiene estas adenopatías, viene por un tamizaje, pero nosotros ya sabemos que esta paciente tiene un linfoma ya conocido. Vemos el ultrasonido donde nos muestra la adenopatía axilar, obviamente con una pérdida de la cortical iliar. Podemos ver asimismo esta morfología muy fea, muy redonda, muy hipoecoica, altamente sugestiva de algo malo. Sin embargo, esto se va a caracterizar como se va a concluir como un BIRATS 2. Pero se tiene que hacer una nota aparte de que se indica las adenopatías que tienen las pacientes y se concuerda con que estas adenopatías corresponden con la enfermedad subyacente que ya tiene conocida la paciente. Pero como no hemos encontrado ningún hallazgo en las mamas, se va a dejar como un BIRATS 2. Este caso es bastante interesante. Es una paciente que ya tuvo un cáncer diagnosticado, se le realizó una escisión completa, una cirugía conservadora, después de la poslumpectomía, la paciente resulta que le quitaron la bolita, pero en el histopatológico presenta márgenes positivos. Ahora, viene a estas imágenes, estos conos de magnificación,
Y lo que nosotros vemos son únicamente cambios fibrocicatriciales. No vemos un nódulo, no vemos distorsión en la arquitectura, algo que nos puede hacer sospechar. Por ende, pues este caso, desafortunadamente, se va a categorizar como un BIRATS 2. Asimismo, por ejemplo, les pongo otro caso, en el caso de una paciente con sospecha de enfermedad de Payet, que tenga pues los signos característicos, ¿no es cierto? Prurito, eczema, eritema, que la areola tenga ulceración, erosión, ya sea del pezón, de la areola, y no tengamos hallazgos mastográficos sugestivos, se le debe de caracterizar, se le debe de concluir o como un BIRATS 1 o como un BIRATS 2, dependiendo de si tiene, pues, qué sé yo, calcios o demás hallazgos que puedan ameritar un BIRATS 2. Otro caso interesante, ahora sí ya prometo no darles tantos hallazgos y ni tantas conclusiones benignas, pero en este caso, pues esta paciente, posterior a una cirugía conservadora precisamente, se le realizó pues estos conos de magnificación. Inicialmente pues en el 2016 se le están poniendo estos marcadores lineales para delimitar la cicatriz quirúrgica. Vemos pues una distorsión en la arquitectura muy típica un tanto pues de los cambios fibrocicatriciales por la lumpectomía que le realizaron. Sin embargo, para el 2017 tenemos un incremento en esa distorsión en la arquitectura, en lugar de una estabilización y una disminución de tamaño que debería ser lo esperado posterior a la cirugía y posterior a que haya pasado un tiempo adecuado para que estos cambios fibrocicatriciales se den. Entonces, esto se va a clasificar como un BIRATS 4B o 4C, dependiendo de lo que consideren deba ser una distorsión en la arquitectura. Ahora el BIRATS en nombre, por supuesto que tiene que usarse, sin embargo, pues varía el manejo que se le dé, porque obviamente pues a los hombres no les vamos a pedir mastografías anualmente, entonces tenemos que igual concluirlos con un BIRATS a todos los estudios de hombres, ya sean mastografía o ultrasonido que vayan a venir. Y por último, pues agradeciéndoles un poco con una viñeta de humor, como nuestras mujercitas tan bellas pues se preparan para este estudio, que muchas veces tiende a ser un tanto molestoso y tienen mi respeto por eso. Entonces, cualquier duda, cualquier comentario que deseen hacer será bienvenido. Les agradezco una vez más. Intenté hacer esta presentación lo más concisa, digerible posible. Tienen mi correo electrónico y pues muchísimas gracias. Agradezco mucho la participación del doctor Antonio Cueva. Todas las preguntas que tengan las responderemos a través del correo electrónico de Oncohub Mujer, que es oncohubmujer@gmail.com. Oncohub Mujer. Alta especialidad oncológica.